Colombia en el club de los países ricos. ¿Acaso se ha alcanzado los estándares educativos exigidos por la OCDE? En el 2013, la OCDE inició las conversaciones sobre el acceso de Colombia al Club de las Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o como es comúnmente llamado, el Club de los Países Ricos. Como parte del proceso, Colombia debía ocuparse de 23 áreas de trabajo para su posible ingreso en un plazo de 2 años. Entre estos estándares a desarrollar se encuentra la educación, que se trata de un sistema educativo que abarca desde la primera infancia hasta la educación terciaria. Para hablar un poco más del deseo del gobierno por entrar al club de la OCDE y de la posición del gremio educativo frente a estas medidas, se encuentra con nosotros John Ávila Buitrago, director del CEID, Centro de Investigación Docente FECODE. El gobierno está empeñado en que Colombia debe entrar al club de la OCDE. Entonces, como requisito para entrar a ese club, tiene que cumplir unos estándares educativos, ¿sí? El problema no es que se cumplan, sino si el país sí está haciendo las cosas que son para que se cumplan. O sea, hay la tendencia de creer que las cosas porque se decretan se cumplen. ¿Cuál es el contexto general para resumirlo así en poquitas palabras? Primero, el contexto ideológico, ¿sí? Es muy importante eso. Los gobiernos creen que no es importante, pero ellos tienen una ideología, que es una ideología tecnocrática, ¿sí? Y entonces hay un modelo educativo uniforme para casi todo el planeta, que es el que promueve la OCDE, ¿sí? Pero ese modelo uniforme de corte neoliberal no es aplicable en todos los países del mundo, ¿sí? En los países que tienen altos niveles de desarrollo y unas economías de mercado muy potentes es posible que sí. Es el caso de Singapur o de Japón, que funcionan con ese modelo. Pero países en Colombia que tenemos deudas históricas de más de 500 años, ¿sí? y deudas económicas y sociales con la población, pues ese modelo es completamente estéril, es inaplicable, es más un remedio que enferma, ¿sí? No es ninguna solución, y aunque hayan allí unas recetas precisas, eso no es. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es el del financiamiento, ¿sí? Acá se cree que la educación no necesita inversión, ¿sí? Y las políticas han estado destinadas a desfinanciar la educación pública. De hecho, la educación que tiene altos resultados académicos y mucho reconocimiento es la educación privada, ¿sí? Pero no la privada de los barrios pobres. Lo mismo las universidades mejor ranqueadas son las universidades que mayor poder económico tienen, ¿sí? En el 2016 fue publicado un informe realizado por tan selecto y prestigioso club. Allí se evaluaron las políticas educativas del país bajo 5 principios inherentes de sistemas educativos sólidos, que van desde tener un enfoque centrado en la mejora de los resultados del aprendizaje, mantener la equidad en las oportunidades educativas, poseer la capacidad de recopilar y usar evidencia para fundamentar las políticas, hacerse de una financiación eficaz de las reformas y tener un nivel funcional de participación de todos los actores en el diseño y la aplicación de las políticas. De dicha evaluación quedó claro que el principal obstáculo a nivel educativo para la entrada del país en el organismo es la falta de estándares nacionales de aprendizaje que fijen expectativas elevadas para todos los estudiantes independientemente de su nivel socioeconómico. John Ávila Buitrago, la incidencia del factor económico en la educación es claramente uno de los elementos más críticos en el país. Háblenos, por favor, de esta relación socioeconómica que está afectando tan profundamente al sistema educativo. Entonces hay un vínculo ahí entre la posición económica y los niveles educativos. Y eso hay que afectarlo, hay que modificarlo. Y no se va a poder modificar si la inversión que se hace en educación es precaria. Y lo que ha reinado en estos últimos 20 años es una política de ajuste fiscal según la cual se puede hacer muchas cosas en educación sin invertir grandes cantidades, ¿sí? Es una política que dice se puede aumentar la cobertura, se pueden aumentar los grados de escolarización, se puede aumentar el tiempo escolar, se pueden aumentar las horas de estudio al día, pero todo eso sin invertir. Esa es la tesis que tienen. El segundo punto es que con base en esa financiación se han hecho una serie de ajustes en todo el sistema educativo, que a la larga lo que hacen es precarizar el sistema.
Entonces, el primer ajuste es en la administración de la educación, ¿sí? Hoy se quiere administrar a partir de los sistemas de información y de las bases de datos y buscar que de esa forma de gestión a distancia sea más eficiente y menos costosa, ¿sí? Pero hay cosas que en el caso de la educación no pueden ser a distancia, ¿sí? Y entonces todos esos procesos, es más, muchas veces a distancia se administran las mentiras, no procesos. A pesar de que hoy, más que nunca, el sueño del presidente Santos por entrar al club de la OCDE está tan cerca, es necesario reconocer los puntos en los que la educación se sigue rajando. Primero, sigue sin ofrecer a todos los niños un buen comienzo en el sistema educativo. Segundo, sigue sin mejorar los resultados de aprendizaje de todas las escuelas. Tercero, sigue sin expandir y modernizar la educación media. Cuarto, su inversión en infraestructura y medios para educar es precaria. La misma OCDE ha señalado en su evaluación que deben abrirse y establecerse espacios de mejora en las oportunidades y la distribución de la educación, y que todo esto está en relación con la profesión docente, puesto que la falta de profesionalización en este campo también es un problema que debe afectarse. Los espacios para el crecimiento profesional, actualizar conocimientos y asumir nuevas funciones es casi nulo con respecto a otros países, lo que genera una brecha educativa enorme. Para finalizar, John Ávila Buitrago nos contará a qué se debe este fenómeno que sufre el gremio docente. Ya no existe motivación para ser licenciado, porque gracias a la ley 715, cualquier persona puede ser profesional en educación, ¿sí? No importa la profesión que sea. Simplemente con el solo hecho de tener un título profesional ya puede concursar y llegar al gremio docente sin tener conocimientos de pedagogía y de docencia. Los adquirirá posteriormente de que asuma su cargo. Uno de los puntos que reformó en la profesión docente fue el que tiene que ver con la formación. Y desafortunadamente en el mundo entero está haciendo carrera esa idea de que la formación no es importante, ¿sí? Se privilegia el rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la ley 715? Creó un nuevo estatuto docente, el 1278. En ese nuevo estatuto docente, para ascender hay que ser objeto de rendimiento y mostrar que se está rindiendo mediante una evaluación. O sea, si una persona estudia, obtiene títulos, maestrías, cursos, eso no le valen para ascenso. Lo que le vale para ascenso es una evaluación, que una evaluación que no siempre es del todo objetiva. Pero como el espíritu de la ley 715 es económico, es aplicar la reducción del gasto público en educación, entonces la ley 715 creó un ordenamiento para los docentes que también hizo que su salario, su remuneración fuera más lenta, más baja. Bueno, entonces ese estatuto tiene esa concepción. La idea es simplemente rinda, pero no estudie, pero rinda. Ese es como el lema de él. Ahora, si uno mira, resulta que internacionalmente esa tesis tiene mucho eco, ¿sí? Por ejemplo, existe un informe que se llama por cómo hicieron los mejores países del mundo para obtener buenos resultados, ¿sí? Que lo hizo la corporación McKinsey, con base en estudios que hicieron en la prueba PISA, en la prueba internacional PISA. Y también están haciendo un estudio que se llama TALIS, encuesta TALIS, que es un estudio sobre la profesión docente a partir de los resultados de PISA también. En ambos estudios sacan la conclusión de que si los docentes estudian, eso no los hace mejores docentes. No sé, pero es una conclusión un poco forzada, ¿sí? Y sin analizar las variables de que lo que en verdad los hace mejores docentes es que tengan más oportunidades de estudio. Y el estudio debe ser continuo, debe ser sistemático. O sea, la profesión docente no es una profesión docente que se graduó y ya quedó listo para el trabajo, no, hay que estar permanentemente reflexionando, cuestionando, indagando, ampliando la esfera del conocimiento. Agradecemos su participación a John Ávila Buitrago. Esta fue una nota preparada por María José Bejarano para Sintopía Radio.